charla de hoy. Entonces, el tema de hoy es cómo definir el yoga. Entonces, déjame ver. Ok, vamos a compartir pantalla. Entonces, el tema de la definición, ¿verdad? Nosotros practicamos yoga, ¿verdad? Ustedes muchos son profesores, son estudiantes, son practicantes de yoga. Y a través del tiempo la palabra yoga ha ido evolucionando mucho y ha tenido muchas connotaciones diferentes. Entonces, la idea de esta charla de hoy es que podamos reflexionar, pensar, discutir, compartir un poquitito sobre todas las visiones, definiciones, concepciones diferentes que hay sobre el concepto de yoga. Y queremos ir a mencionar algunas definiciones que están en los textos más antiguos y cuáles son las primeras definiciones cuando aparece el yoga y cómo fue evolucionando. Lo que no quiero hablar mucho hoy, pero tal vez un poquito se va a tocar el tema, es los diferentes tipos de yoga. ¿Cómo definimos los diferentes tipos de yoga? Si no, hoy quiero referirme más que todo al concepto de yoga en términos generales, ¿verdad? ¿Cómo entendemos el concepto de yoga en términos generales? Entonces, acá, con esta bella imagen de, de Shiva, que algunos de ustedes que han estado en India y si han viajado hacia el norte de la India, es muy difícil que no la hayan visto si llegan a Haridwar, que es una de las ciudades más importantes al norte de India. Creo que el estado se llama Uttarakhand, el estado de Uttarakhand. Está como a 5 horas de Delhi para arriba. Uno puede hacer ese viaje en tren, un tren muy cómodo que sale a las 5 de la mañana y en 3, 4 horas uno ya está llegando a Haridwar. 4 o 5 más bien. En bus sí son como 8 horas. Y llega esta imagen preciosa, gigante, es muy linda. Y cuando uno ve esa imagen es cuando uno realmente se siente que está en otro universo. Ese Shiva, ¿cuánto me dirá ese Shiva? No sé, pero una persona ahí le llega ni siquiera al dedo gordo, ¿ok? Para que se imaginen el tamaño de esta escultura de Shiva. Tiene el tridente, tiene muchos de los símbolos, ¿verdad? De Shiva, el tridente, que es símbolo de los 3 gunas, el tambor, que se llama Damaru, se dice que cuando lo toca crea el universo. La serpiente, que es un símbolo muy fuerte de Shiva, de transformación, la cobra, la luna creciente, que es símbolo de Shiva. Generalmente tiene en la punta de la cabeza a Ganga, la diosa Ganga, que hay un mito, cuando baja la diosa Ganga cae en la cabeza de Shiva. Y entonces todos esos simbolismos de Shiva, ¿verdad? Normalmente a veces está cubierto como con una piel de tigre y eso representa que él puede controlar los sentidos. Tiene los Rudrakshis, que recuerden que representan las lágrimas, surgen del árbol de donde salen las lágrimas de Shiva. Tiene el tercer ojo y tiene aquí las 3 rayas estas horizontales en la frente, que eso es símbolo de Shiva. Cuando las 3 rayas son verticales, son Vaishnavas. Cuando las 3 rayas son horizontales, los devotos de Shiva usan las 3 rayas horizontales. ¿Okay? Entonces, todos son simbolismos de Shiva, que es considerado ya por muchos el dios del yoga, Shiva. Para algunos, Vishnu también. Para aquellos que son Vaishnavas, y en el Bhagavad Gita dice pues que Vishnu es también dios del yoga. Pero en términos generales, mucho más para los sadhus y los practicantes de yoga y los nat yogis. Shiva es el que asocian más como el dios asociado a la práctica de yoga. A veces le llaman el Adi Yogi. Adi significa como el primer yogi en la historia. Entonces dice este autor que se llama Seth Powell, dice, una cosa que aprendemos del estudio de la exquisita historia y tradiciones filosóficas de la India es que el término yoga ha sido definido de manera diferente a través de varios textos y tradiciones. Entonces decíamos, ¿verdad? Que hay muchas concepciones, definiciones diferentes del concepto. En pocas palabras, nunca ha existido una sola tradición del yoga. O sea, que hay muchos yogas, a veces se habla en plural, sino una multiplicidad de tradiciones del yoga.
en plural, ¿ok? Que no hay una sola yoga. Entonces, si hablamos de que hay muchas yogas diferentes, podríamos hablar también que hay muchas definiciones e incluso también que habrían muchas historias de la práctica y de la evolución del yoga. ¿Okay? Si van a India, no se olviden visitar a este hermoso Shiva, ahí en Haridwar. Entonces aquí algunas imágenes que estoy poniendo para preguntarnos, estas personas, ¿verdad? Diferentes personas, diferentes edades, diferentes culturas, ¿cómo podrían definir ellos el concepto yoga? Entonces, por ejemplo, este niño debe tener por ahí como unos 10, tal vez 12 años, voy a poner unos 10 años, me parece. Estudiante de Krishnamacharya, dice, que está realizando una postura que se llama Viranchiasana, afuera del Palacio de Mysore, 1941, a donde daba clases Krishnamacharya. Una postura muy avanzada, muy compleja, ¿eh? Una pierna atrás de la cabeza, la otra pierna en Padmasana y además un equilibrio de brazos, como una Vakasana, ¿sí? Muy avanzada, ¿eh? Y ahí está el niño ahí tranquilo. Si le preguntaba a él cómo define yoga, va a entender el yoga como una práctica física muy fuerte, muy demandante, ¿verdad? Probablemente que requiere mucha disciplina, ¿sí? Una disciplina muy estricta y mucho esfuerzo, ¿ok? Si le preguntamos a él, esto es una foto muy antigua de un sadhu, desnudo, pelo largo, barba larga y con su brazo derecho arriba hacia el cielo, una tapasya, las que habíamos mencionado la semana pasada, se llama Urdhva Bahu, cuando tenían uno o los dos brazos arriba hacia el cielo. Ven que el brazo se va adelgazando, se va secando. Es muy grotesca la imagen, ¿eh? Su imagen se va poniendo negra y dan las uñas tan largas, ¿sí? Y ahí el brazo se le seca como si fuera una rama. Y se seca el brazo, ¿eh? Muy intensa esa imagen. Y él es considerado por tradición un yogi, un practicante de yogi, practicante de yoga. Y para muchos, o para él probablemente, conciben como que ese es el yoga auténtico, original, y la esencia del yoga. Este tipo de prácticas de austeridades. Esta otra mujer, hablábamos sobre las austeridades la semana pasada y decíamos que sí, que es cierto que las mujeres también practicaban yoga, aunque sí se acepta que en términos generales dentro del hinduismo ha sido muy patriarcal, muy patriarcal. Inclusive cuando se leen y se recitan los Vedas y se aprenden los Vedas por, por cientos o miles de años, generalmente a la mujer no se aceptaba que la mujer cantara los Vedas y estuviera en la recitación de los Vedas. Eso parece que por dicha ya ha ido cambiando poco a poco. E inclusive la práctica del yoga siempre estuvo destinada exclusivamente hacia hombres, con muy pocas excepciones. Y con las excepciones de las mujeres que podían practicar yoga, que, sí, que en algunos momentos sí podían y ciertos maestros sí lo permitían, pero en términos generales las mujeres no podían tener discípulos. Entonces las mujeres podían practicar, pero no podían enseñárselo a nadie más. Entonces seguía siendo muy, muy patriarcal, ¿verdad? Eso ha ido cambiando, ¿verdad? En la India sí es mucho más común que hayan profesores de yoga hombres. Algunas profesores de yoga mujeres en India que conozco, por lo menos, son extranjeras. Y sí conozco algunas profesoras de yoga mujeres, ¿sí? Algunas, ¿eh? En la tradición de Iyengar en India, que son indias, por ejemplo, los chanchanis, una maestra muy, muy buena, mujer, una señora, ya, pero muy, muy buena. Pero sí es cierto que la tradición del yoga se ha mantenido mucho dentro del patriarcado, dentro de los hombres, ¿sí? Claro, ahora en Occidente el 80-90% de los practicantes son mujeres. Entonces, eso está cambiando, que está muy bien. Estaría interesante en Centroamérica, ustedes que son muchos de Nicaragua, Guatemala, Salvador, a ver cómo cambia eso de el porcentaje de hombres y mujeres. En Costa Rica yo creo que practican un poquito más de hombres que en otros países de Centroamérica. Yo diría que en Costa Rica puede ser por ahí de un 20, 25, no sé si llegamos al 30% de practicantes hombres, o sea, como un 70% mujeres. Cuéntenme ahí por el chat a ver cómo lo sienten ustedes en Nicaragua y en Guatemala.
Yo creo que practican más hombres aquí en Costa Rica que en otros países, pero no sé, tal vez me equivoco. Kukutasana, como una austeridad, como parte de los rituales que hacen. Y esta otra imagen, pues que ya es de una pareja, está haciendo acroyoga, que es algo más moderno. Sí, en India se practicaban cosas parecidas a acroyoga, pero generalmente entre el maestro con los alumnos muy pequeños. Hay imágenes de Krishnamacharya de 1938 haciendo acroyoga con niños. Pero ya aquí esto en Occidente se ha vuelto una práctica ya algo más sensual, algo lindo para compartir en la relación de pareja. Y para nosotros como occidentales esto lo vemos muy normal, ¿verdad? Una pareja compartiendo un momento de intimidad o hasta de sensualidad, ¿verdad? Ahí dándose un beso. Para, para India y una visión muy tradicional, ellos son muy reservados en cuanto al tema de ese nivel de contacto físico y de intimidad en una relación de pareja. Entonces probablemente no concebirían el yoga como algo tan íntimo en una relación de hombre y mujer, ¿verdad? Con excepción, obviamente, dentro de las prácticas tántricas, que hay prácticas que son explícitamente sexuales, ¿verdad? Del acto sexual, donde hay coito, donde hay penetración y donde se habla de que el acto, la práctica de yoga implica un acto sexual, ¿verdad? Pero eso en India, claro, eso en India existe, pero es en términos generales muy reservado, muy reservado. No es algo muy común. Entonces, una foto que la sacó una amiga fotógrafa muy bonita ahí en Rishikesh. Yo me metí a esta casita, una pequeña casita como una cueva que tenía este hombre. Y, no sé, interesante. Él es claramente un sadhu o un asceta. Vean su cuerpo, sentado en Padmasana, muy delgado él, su cabello con los dreadlocks. Es un Shaiva, devoto de Shiva. Y eso se puede ver en las imágenes que tiene él. También su ubicación geográfica en Rishikesh, la energía de Shiva es muy fuerte y lo que hay es muchos devotos de Shiva. Ese pueblo es generalmente un lugar de peregrinación de Shaivas. Y tiene el damaro, el tamborcito, tiene varias imágenes ahí, como el tridente ahí en el fuego. Y aquí tiene un pequeño fueguito. Ese fueguito lo va a usar él para cocinar y lo va a usar probablemente también para hacer sus rituales, a donde se adora mucho al dios fuego, Agni, y se hacen muchas ofrendas al fuego, y se cantan mantras y todo eso. Son prácticas muy, muy tradicionales. Y todas estas imágenes aquí que pueden ver alrededor del fuego, estos bonitos, estos mosaicos aquí está Ganesha, Durga, el Om, Hanuman, ¿ok? Todas esas imágenes que son muy devotos de Shiva. Esta que está aquí no estoy seguro si la reconozco. Esta sí es Hanuman con una montaña. Aquí otra vez Ganesha. Entonces este es un devoto de Shiva. Él hace sus prácticas de yoga. Dentro de su cultura va a ser considerado un yogi. Probablemente sí practica yoga. Pero de nuevo, no todos los que son considerados en India yogis practican necesariamente Hatha Yoga, la práctica física de yoga. Entonces, el concepto tapasya, que hablamos la semana pasada, de nuevo aclararlo. Entonces, la palabra tap significa calor, se refiere a austeridad, mortificación, restricción, con la intención de obtener un mérito religioso o trascendencia física. Y vienen todas estas prácticas, ¿verdad? Este se llama el Agni Pancha Tapas. Se llama Pancha Agni Tapas. Pancha Agni, Pancha 5, porque comienzan primero con 5 fuegos. Y después esos 5 se van multiplicando y multiplicando hasta que se hace un círculo. Y la idea de hoy entonces es hablar un poquitito sobre estos textos. Esta imagen aquí lo que tengo es del sánscrito. La escritura que se usa en el sánscrito se llama Devanagari. No fue la escritura que se usó siempre. En una época se usaba otras diferentes. Pero esta escritura se llama Devanagari para escribir el idioma sánscrito. ¿Ok? El Devanagari es más que un alfabeto, es un silabario. O sea, cada símbolo es una sílaba y hay formas específicas de ponerle las vocales, ¿verdad? Entonces siempre está una consonante junto con la A. Y depende de los símbolos que le pongo arriba, un techito arriba, un palo en una dirección, en la otra dirección, un punto. Depende de todos esos símbolos diferentes que le hacemos, una rayita aquí, una rayita allá. Se crean
las sílabas con diferentes vocales y los diptongos también, las mezclas de vocales y las conjunciones de consonantes cuando se une una consonante con la otra. ¿Okay? Entonces, dice, el concepto y la disciplina del yoga ha cambiado considerablemente en el transcurso de los últimos 2000 años. Los textos sánscritos nos pueden brindar ciertas ventanas particulares hacia la forma en la cual se entendía y practicaba el yoga. En la yoga premoderna, o sea, esa yoga antigua, las primeras facetas del yoga. Y esta imagen la tengo aquí también para decirnos que esa tipografía, si la ven, la escritura es diferente. Esta es una escritura más del sur de la India. ¿Ok? Pero estos son escrituras, también puede ser que sean escrituras como los Vedas u otros textos como Upanishad, pero están escritos en otras escrituras. Generalmente, el sánscrito es el que se asocia como ese idioma original, como un idioma donde se escriben todos los textos religiosos, en el sánscrito. Pero en el sur de la India también era común que esos textos religiosos se encontraran escritos en otras lenguas también, aparte del sánscrito. Pero en general, el sánscrito se considera como el idioma ese original donde, bueno, es el idioma donde se escribieron los Vedas, ¿verdad? Entonces aquí la idea de que el sánscrito y estos textos van a ser una ventana para nosotros, para observar a través de esa ventana en el tiempo y entender qué es lo que entendíamos como yoga. Esto creo que lo mencionamos la semana pasada también. Aclarar que los textos se dividen en dos grupos, Shruti y Smriti. ¿Ok? Escuchen la pronunciación, Shruti y Smriti. Entonces, los textos claramente se dividen en dos grupos y Shruti significa aquello que es escuchado, aquello que es escuchado. Se asocia a algo que tiene origen divino y una revelación. Por ejemplo, los Vedas y los Upanishads son considerados Shruti. Los académicos modernos, académicos occidentales, europeos, no consideran que esto es así, ¿verdad? Sino que sí se considera la tradición. Sino que los académicos modernos dicen que en realidad eran familias y grupos de familias que escribían los textos y los firmaban. Pero una práctica que era muy común allá en India es que a veces los textos, los autores renunciaban a la autoría de esos textos. Entonces lo escribía un autor y después otro autor decía que lo había escrito. Cosas así sucedían también. Pero entonces, de nuevo, los Vedas y los Upanishads son considerados Shruti. Eso los hace revelaciones divinas de Dios en su tradición. Textos sagrados. ¿Ok? Y por eso cuando hablamos de los ortodoxos y los no ortodoxos, los ortodoxos son aquellos que siguen estos textos de los Vedas. Y los no ortodoxos serán aquellos que no creen que realmente estos textos son revelación divina y una manifestación de Dios. Puede ser los que son no ortodoxos, puede ser que no creen en Dios también, ¿verdad? Y Smriti son los textos que sí tienen un autor, una autoría, un origen humano, y la palabra Smriti significa memoria. También está en los Yoga Sutras como uno de los 5 Chittavrittis. Uno de ellos es Smritayaha, dice Patanjali, el último en los 5. Eso está en el Sutra 1.7, si no me equivoco. 1.5, 1.6, no, en el Sutra 1.6, que Patanjali habla de Smriti también, memoria. El tema de la memoria es muy importante en la tradición hindú. Por eso estos textos que se aprendían por tradición oral, había mucha educación, mucho trabajo de memoria para aprenderse esos textos a pura memoria. Un dato curioso, interesante, es que es por ahí a partir del siglo III antes de Cristo, después del reinado de un rey muy famoso que se llamaba Ashoka, que surge una tradición escrita de los textos. Antes de eso era pura tradición oral. ¿Ok? Repito, aproximadamente a partir del siglo III antes de Cristo, comienzan a ser escritos los textos. ¿Ok? Y se escribía en una lengua antigua que se llamaba Brahmi. Brahmi. ¿Ok? Muchos siglos después fue que apareció estas otras escrituras como el de Devanagari, que es lo que se usa ahorita. Ok, ahora esta lámina es bien importante para que podamos seguir describiendo los conceptos del yoga. Entonces, es importante aquí hacer una pausa, detenernos y analizar cómo se entiende este
concepto de yoga. Y vamos a tener dos visiones diferentes y estas dos visiones van a ser contradictorias u opuestas y a veces en ciertas tradiciones puede ser que se utilicen ambas para complementar una con la otra, aunque en su esencia podríamos decir que se contradicen una con la otra. Pero repito, en ciertas tradiciones se ha usado que inclusive estas dos visiones se complementan. Entonces el yoga, siempre nosotros, de su concepto original, si recordamos su raíz, es yuj, Y-O, Y-U-J, yuj. Significa unión. ¿Ok? Pero, sin embargo, ¿okay? Ahí viene un pero, un sin embargo, desde los orígenes de la práctica del yoga, realmente el concepto de yoga se concebía más como un concepto de poder separar. ¿Y para qué quiero separar? Porque quiero trascender. Entonces yo separo y trasciendo para evolucionar. Evolucionar desde el punto de vista de la conciencia. Entonces aquí vamos a ver estas dos visiones. Una que habla de que lo que quiere es unión, y unión se refiere también a integración, y la otra que quiere separación. Y dijimos también, con separación podemos también unir el concepto de trascender. ¿Por qué quiero separar? Porque considero una cosa que está más evolucionada que otra cosa. ¿Ok? En cambio, cuando quiero unión de esos dos entes que crean la creación, que ahorita los describimos, es porque concibo que esos dos entes realmente se complementan uno con el otro, a diferencia de que uno esté por encima del otro. ¿Ok? Generalmente los textos van a hablar, cuando hablamos de unión, hablamos de yoga, y cuando hablamos de separación, a veces usan ese prefijo vi yoga. Van a ver, hay una definición muy bonita que ahora la vamos a mencionar. No sé, es una definición que me gusta mucho y se aplica mucho en la práctica de yoga, que viene en el Bhagavad Gita, que utiliza ese concepto de vi-yoga, porque está hablando más de que yoga es separación. Y ahorita vamos a ver separación de qué. Entonces, desde el punto de vista de unión, hablamos cuando existe la no dualidad, y ahí es donde surgen visiones, filosofías, muchos maestros diferentes que enseñan esa filosofía no dual, como la Advaita, que la vamos a mencionar. Y cuando hablamos de dualidad, es cuando hay una visión del mundo entero de que hay varias capas o dimensiones o que podemos separar la realidad en dos diferentes manifestaciones y que consideramos que una está más por encima de la otra, una por encima de la otra. Entonces, desde el punto de vista de la no dualidad, podemos hablar del Tantra, que busca mucho unirse. La palabra Tantra se refiere a unos textos que se llaman los Tantras, ¿verdad? Pero el Tantra en general, que se basa mucho en el uso de mantra, ¿ok? Inclusive por muchos siglos el Tantra, los mismos practicantes de Tantra no usaban esa palabra Tantra, sino que la palabra Tantra se refería a unos textos. Sino ellos lo que usaban mucho era mantra, ¿ok? Mucho uso de mantra, visualizaciones, meditaciones. Pero que el Tantra es una filosofía no dual. El Advaita Vedanta es una filosofía no dual también, ¿ok? En cambio, el Samkhya, que es una filosofía, algunos lo catalogan como una metafísica, que surge por ahí de 400, 500 años antes de Cristo, es dual. El Samkhya es el que plantea originalmente que la existencia, la realidad está dividida en dos entes principales. Ahorita yo esto lo voy a explicar un poquitito por encima, es complejo y no tenemos tiempo ahorita para profundizar demasiado en el tema del Samkhya, pero lo importante es entenderlo desde un punto de vista muy general, ¿ok? Importante porque Patanjali se va a basar para escribir los Yoga Sutras en el concepto de Samkhya. Tenemos que entender las bases de Samkhya para poder entender a Patanjali, que surge ya muchos siglos después del Samkhya.
Por ejemplo, el Bhagavad Gita dice algo interesante, dice que el Samkhya y los Yoga Sutras realmente son lo mismo, que no hay diferencia, o que las enseñanzas de Patanjali es una forma de analizar o estudiar el Samkhya. Entonces, el objetivo de la no dualidad, ¿ok? Vamos a ver. El objetivo de la no dualidad es integrar, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es integrar, podemos entender que Maya, vean que ahí tengo la palabra Maya, que significa ilusión. Maya, en muchos textos o tradicionalmente se explica con la siguiente metáfora. Maya es cuando yo creo que algo es cierta cosa, pero en realidad es otra cosa diferente. O sea, es una concepción errónea. El ejemplo que se da muchas veces es, yo entro a un cuarto oscuro, veo algo en el suelo, es curvo así, como una cuerda, ¿sí? Y mi mente percibe, es una culebra. ¿Ok? Prendo la luz y ahí me doy cuenta que es una cuerda en el suelo. Esa es una de las explicaciones que se dan de Maya. Es una visión incorrecta de la realidad. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de qué es Maya en la no dualidad, desde el punto de vista de la no dualidad, si estamos hablando de que lo que queremos es integrar, lo que es Maya, lo que es la ilusión, lo que es el error, es la separación. O sea que no existe tal separación. En cambio, desde el punto de vista de la filosofía dual del Samkhya, de los Yoga Sutras, lo que es Maya es la materia, que lo vamos a llamar Prakriti. Repito, Prakriti. ¿Ok? Y el opuesto de Prakriti es Purusha. Purusha es conciencia y Prakriti es materia. A veces lo traducen como naturaleza. Naturaleza o materia. Que es aquello que pertenece al mundo material. Aquello que pertenece al mundo material. Pero entenderlo al principio es un poquito difícil porque va más allá de la materia. Porque desde el punto de vista del Samkhya, los pensamientos y las emociones, aunque no sean algo que podemos percibir en materia, los pensamientos, pero desde el punto de vista del Samkhya, pensamientos y emociones pertenecen a Prakriti. ¿Ok? Y desde el punto de vista de Samkhya, hay algo que trasciende Prakriti, que es la conciencia, que está más allá de ese mundo material. ¿Ok? Entonces, entender toda esta lámina de acá es como el eje central para que después podamos analizar todas las otras definiciones y entenderlas. Desde el punto de vista de la no dualidad, y esto es una idea que viene de Feuerstein, un filósofo muy famoso de origen, creo que es austriaco, Feuerstein, ¿verdad? Por ahí de Alemania, ¿sí? Él se vino para América, vivió en Estados Unidos, vivió en Canadá los últimos años, falleció hace unos años. Es uno de los autores más prolíficos de yoga, ya falleció hace un ratillo ya. Debe haber fallecido hace como unos 6, tal vez 8 años, falleció Feuerstein. Tiene más de 40 libros escritos sobre yoga, muchos sobre filosofía específicamente, mucha traducción de textos sánscritos. Entonces él describe, le da esta interpretación, que desde el punto de vista no dual, es un trabajo, es una visión horizontal. En cambio, desde el punto de vista dual, es una visión vertical, porque lo que queremos es trascender. Y hay algo que se considera inferior a algo que se considera superior. Desde el punto de vista Samkhya, inferior es Prakriti y superior es Purusha, que es la conciencia. Entonces, aquí sí viene el objetivo. El objetivo para la no dualidad de la integración, el objetivo de la dualidad es trascender, como ya lo habíamos mencionado. ¿Okay? Esta imagen es muy importante y a partir de aquí quiero ver si las definiciones que vamos a ver si podemos, no todas siempre queda claro si son desde un punto de vista más, desde el punto de vista no dual o desde un punto de vista dual. Entonces quiero que ustedes como que piensen, reflexionen un poquito y me digan y lo podamos discutir. Entonces, esta imagen es esencial hoy para tenerla clarita. ¿Ok? Entender esto de dualidad y no dualidad. Ahora yo pregunto, ¿el Hatha Yoga a cuál pertenece? ¿Pertenece a un punto de vista dual o a un punto de vista no dual? ¿A cuáles de los dos grupos pertenecería el Hatha Yoga?
¿Ok? Si quieren ustedes responder ahí por el chat, ahí alguna idea que considerarían sobre el Hatha Yoga. Déjenme ver el chat, que no lo... Ah, sí. Entonces, el Hatha Yoga, si es dual o es no dual, ok. Ok, Ana Lucía dice a los dos, puede ser. Ay, me decía en lo de... Ah, sí, gracias por haber respondido a lo de antes, ¿ah? A ver, ¿qué decían de lo de antes, eh? A ver, por curiosidad. Sí, claro. Dice, en Salvador, más mujeres. Guatemala, más mujeres. Más mujeres en Nicaragua. También siento que en El Salvador, más mujeres. Nicaragua siento que la practican más mujeres. Claro, Nicaragua somos minoría. Sí, sí. Claro. A mí me da curiosidad hacer como una encuesta, ¿eh? Sería interesante hacer una encuesta y ver y decir, bueno, en Costa Rica tal porcentaje son hombres, en Guatemala, en Nicaragua. Sería interesante. Ok, entonces, sobre si es dual o no dual. Entonces, uno dice a los dos, puede ser. Uno dice dual, dual, no dual, unión. Ok, no dual, ok. Entonces, el Hatha Yoga, recordemos, a ver, primero que todo, si recordamos cuál es el origen del concepto de la palabra Hatha. Hatha. Recuerden que Hatha, y probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, y esto a mí al principio me tenía un poco confuso para lograr entenderlo, que sabíamos que Hatha significa sol-luna. Ha es sol, Ta es luna. Ahora, ese significa, más bien lo corregiría y diría simboliza o representa, porque Ha no significa sol, Ta no significa luna. Recordemos, sol en sánscrito es Surya, aunque muchas veces hay palabras que pueden tener diferentes palabras, ¿verdad? En sánscrito, no solo una. Sánscrito es así, porque no es muy preciso el sánscrito y complejo a veces. Y luna es Chandra, ¿verdad? Entonces, Hatha no significa exactamente sol, luna, pero Hatha, la palabra Hatha representa sol, luna, y el concepto Hatha Yoga se crea en los textos que comienzan a aparecer sobre Hatha Yoga, siglo XII, XIII, XIV, y cuando comienza a aparecer por primera vez la palabra Hatha Yoga. Los primeros textos aparecen en el siglo XII, con prácticas de Hatha Yoga, pero el concepto aparece por el siglo XIII, siglo XIV. Y siglo XV ya aparece uno de los textos más importantes, el Hatha Pradipika, ¿verdad? Hatha Pradipika, que significa la lámpara del Hatha. Pero la palabra hatha, aquí interesante, la palabra hatha significa forzado. En inglés le dicen stubborn, como necio. La palabra hatha significa, implica algo que requiere mucho esfuerzo, que hacemos, que tenemos mucha voluntad para hacer. Ahora sí, su interpretación es, su significado simbólico es sol-luna. Se refiere mucho a la integración de los canales energéticos, Ida y Pingala, ¿verdad? El lado derecho, la fosa nasal derecha, solar, lado izquierdo es lunar. Y Hatha entonces se refiere a la unión de las energías solares y lunares, de cómo se busca un balance entre la energía solar masculina y la energía lunar femenina. Y como la palabra yoga significa tradicionalmente unión, entonces Hatha Yoga significa unión entre sol y luna. Entonces, en ese sentido, pertenece más a una filosofía no dual, porque su objetivo es la integración, ¿ok? Ahora, es cierto que algunos practicantes de Hatha Yoga utilizan filosofía dual. Si estamos utilizando, estudiando y hablando de Patanjali, Patanjali es dual. Entonces, se puede complementar una visión dual para la práctica del Hatha Yoga. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del concepto, ¿verdad? Ese origen de la palabra, de cómo surge, en los Vedas, que comienza a aparecer la palabra yoga, en los Vedas hay palabras como yuktam y otras palabras para referirse a yugo, aquello que une dos animales. Generalmente estamos hablando de ganado, como dos vacas, terneros, toros, ¿sí? Recuerden que los arios o estos descendientes de los indo-arios trajeron el caballo, traen la ganadería, ¿ok? Y ellos eran ganaderos, ¿ok? Ellos eran ganaderos. Entonces, ellos trabajaban el ganado, trabajaban el campo, araban el ganado y usaban ese concepto de yuktam para referirse a aquello que une
a 2 vacas o 2 toros, aquí como esto. En español, yugo, ¿verdad? En español se usa la palabra yugo, en francés yug también, en inglés la palabra yoke. Todas esas palabras tienen su origen de esa lengua indoaria. O sea, hace rato hablamos sobre el tema de los estudios de los lingüistas, ¿verdad? Que hablaban de que está toda esta teoría de que existió esa lengua antigua indoaria, ¿okay? Un idioma, a veces se le llama proto-indoeuropeo, y que a partir de ese idioma surgen otro montón de idiomas, el alemán, el latín, el griego, que tienen raíces en esa lengua proto-indoeuropea, y también incluso el sánscrito. Y por eso, en latín, en griego, en español, en inglés, en alemán, vamos a encontrar palabras que son similares a las palabras en sánscrito. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la palabra yoga la podemos asociar en inglés, yoke, en español, yugo, simplemente como un instrumento que une dos cosas. ¿Ok? Ese es el origen. Y en los Vedas se utilizaba así. No es sino hasta ya después de los Vedas, ya posterior a los Vedas, que eh, se comienza a definir ya el concepto yoga, ¿ok? A partir de los Upanishads, que ahorita vamos a ver las definiciones. Si queremos entender el Samkhya, que es esa metafísica anterior a Patanjali, algunos consideran ya una filosofía, ¿verdad? Esto lo voy a apenas a tocar un poquitito y a explicar un poquito para que les quede la idea, pero no me va a quedar mucho aquí porque es complejo. Pero la idea es entender la esencia principal de este concepto de Samkhya. Entonces, Samkhya separa la existencia en dos entes y dice materia y conciencia, ¿verdad? Materia y conciencia. Materia se va a llamar Prakriti y conciencia se llama Purusha. ¿Ok? Y después aparecen como muchas imágenes, metáforas muy bonitas para explicar el Samkhya. Por ejemplo, alguien que observa una flor, la flor representa a Prakriti, que es el objeto observado, y aquella persona que observa representa Purusha. Entonces, Purusha es la conciencia que observa, es aquella capacidad que tenemos de darnos cuenta de las cosas. ¿Ok? Eso es Purusha. Y lo que explica el Samkhya, su teoría de la creación del universo, es que a partir de Purusha se desarrollan todos los otros entes, o tattvas se llama en sánscrito. ¿Okay? La palabra Samkhya, curiosamente, significa contar. Entonces, el tema de contar es bien importante en el Samkhya. Porque entonces el Samkhya en términos generales plantea que existen 25 elementos. Digo en términos generales porque algunas otras ramas de Samkhya después dicen 26 o 27, ¿ok? Pero en términos generales la visión más clásica es que son 25 elementos. Los primeros dos elementos son Purusha y Prakriti, que es a partir de Purusha que desciende y se crea Prakriti, que Prakriti se puede manifestar a través de tres formas de energía, que son los gunas, sátvico, tamásico y rayásico. ¿Ok? Esos tres no cuentan dentro de los 25. ¿Ok? Y Prakriti surgen los elementos de la mente. Y el concepto de la mente, desde el Samkhya, se divide en tres. Buddhi es intelecto, Manas, mente, que es el nivel de los pensamientos, y Ahamkara es... Ahamkara muchas veces lo traducen como ego o identidad de sí mismo. La raíz viene de aham kara, kar es hacer y aham es yo. Entonces es el concepto del yo hago. De ahí viene el concepto de ese aham kara. Entonces repito, dentro del Samkhya la mente se divide en tres. Intelecto, que es buddhi, la mente, que son los pensamientos, y el ego, podríamos decirlo. Y después hay todo un desarrollo y se comienzan a generar un montón más de todos estos entes que surgen y descienden a partir de Prakriti. Después están los ñanendrillas, órganos de percepción, orejas, piel, ojos, lengua, nariz, carmendrillas, órganos de acción, lengua, manos, piernas, órganos reproductores, ¿ok? Y excretores, tan matras o cinco sentidos, sonido, tacto, visión, sabor, olor, mahabhutas o elementos, fuego,
aire, tierra, agua, espacio o vacío. ¿Ok? A ver, pregunta ahí en el chat para que me respondan. ¿Cómo sería fuego en sánscrito? A ver si se saben cómo son los elementos en sánscrito. Agni, exactamente, Moni. Entonces, por eso había el dios fuego, es muy importante en los Vedas, ¿ah? El dios fuego. Y por eso se invoca esa energía del fuego. ¿Ok? Aire, ¿cómo decimos aire en sánscrito? ¿Quién se acuerda? Ajá, Agni, exactamente, Moni. Moni, la primera ahí. Aire, Vayu. Así, Vayu, el dios Vayu es el dios del viento. ¿Ah? A ver si alguien sabe, Vayu es el padre de quién. ¿Mm? A ver si saben, el dios viento, hay un mito que es el padre de quién. Padre de Bhima, no, Hanuman. Sí, meme, eso, meme. Padre Hanuman, eso, María Fernanda. Sí, exactamente, ¿verdad? Hay una historia muy curiosa ahí de que Vayu, el dios del viento, entra, dice la historia que entra por una oreja a una mona y deja a la mona embarazada. Entonces, por eso, ella que se llama Anjani, la mamá de Hanuman, queda embarazada del dios del viento. Una historia un poco extraña. Estos indios y su imaginación, su fantasía. ¿Eh? Entonces, fuego, Agni, aire, Vayu, tierra, ¿tienen idea tierra? ¿Cómo se dice? Prithvi, Prithvi se puede decir tierra, también Bhumi, ¿sí? Y Prithvi se dice también muchas veces cuando es el planeta Tierra, ¿ok? Y Bhumi se dice cuando es el elemento Tierra, ¿ok? Agua, ¿saben cómo se dice agua? A ver si me acuerdo cómo era agua, no es tan común. Agua, a ver, a mí se me olvidó ahorita agua. Hay un mantra muy bonito que cantamos que es de Ravi Shankar, que se llama Mangalam. Dice, Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam. Udaka es agua, que es menos común, ¿sí? Yo lo conozco como Udaka, o a veces en hindi es Yala, por eso el Yala Neti, cuando se hace el Yala Neti, ¿verdad? Yala es agua también, ¿sí? Entonces, Udaka es una palabra sánscrita muy antigua para referirse a agua, ¿ok? Y la última, espacio o vacío. ¿Saben cómo se dice en sánscrito? ¿Cómo se dice? En los griegos es el éter, ¿ok? Pero para para las hindúes es akasha, exactamente, akasha. A siempre es negación, ¿eh? Y kasha es como espacio, entonces aquello donde que no está en el espacio, ¿eh? ¿Sí? O espacio vacío, ¿sí? Akasha, ese elemento de akasha. Cada uno de los elementos está relacionado a los sentidos, ¿verdad? Acá sí está relacionado, por ejemplo, al oído. Y cada uno de los elementos está relacionado a un sentido. Entonces, estos son todos los 25 tattvas dentro del Samkhya. Y más o menos la evolución de cómo se desarrolla es Purusha Prakriti. Hay un ente que es un ente que tiene que ver con la conciencia del universo, que es Mahat. Después de Mahat desciende a Ahamkara, que era el ego, y se desarrolla de esta forma todos los 25 tattvas del Samkhya. ¿Ok? Ahorita, para nosotros, lo que es necesario tener claro y entender es Purusha y Prakriti. Y no nos preocupemos por el resto en este momento. Pero Purusha y Prakriti es bueno tenerlo claro y que es una filosofía dual que habla de conciencia y materia. Entonces, desde el punto de vista dual, lo que se quiere desde el punto de vista dual es que lo que queremos es trascender la materia y ubicarnos en Purusha, que es la conciencia pura. ¿Ok? Aquí quiero complementar con un par de datos más interesantes, que es la teoría de los pancha koshas, pancha 5, koshas es capas, la teoría de los 5 capas, muchos de ustedes lo han oído, esto viene de los Upanishad, pero estos son diferentes visiones, ¿verdad? Entonces tenemos la visión del Samkhya de la dualidad. Entonces, y tienen relación, se relacionan, ¿verdad? Desde el punto de vista de los pancha koshas, hay 5 capas, y estas 5 capas podríamos decir que pertenecen a Prakriti, al mundo de la materia. Entonces, la primera capa, Annamaya Kosha, Anna significa alimentos del cuerpo físico. ¿Ok? Segunda capa, cuerpo energético, es Pranamaya Kosha. Siguiente capa, Mano Maya Kosha. Recuerda que mano viene de manas,
ahí hay una cuestión por una ley gramatical del sánscrito. Manas, la A pasa a ser una O, se convierte en una O, y es mano maya kosha. ¿Okay? Arriba, prana significa energía, significa vitalidad. Ana, dijimos, significa alimento, y se refiere al cuerpo físico. Sabiduría, vijnana, la pronunciación es como si tuviera una G. Al principio a la gente cuesta mucho pronunciarlo, es como vijnana, vijnana maya kosha. Y gozo, el cuerpo de gozo supremo es Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha. ¿Ok? Pregunta aquí, les hago otra pregunta aquí para que me respondan por el chat. ¿Ok? Y esto lo escuché de una maestra que se llama Sarasvati. Sarasvati se llamaba ella, sí. En el 2004, en el sur de India, en un curso en el Krishnamacharya Yoga Mandiram, donde Sarasvati nos sacó un cuadro. Y ellos tienen una visión muy bonita, muy interesante y muy integral, la visión. Y dice, bueno, ¿cuál es la herramienta que tenemos en yoga para trabajar con cada una de estas capas? Entonces, si yo les pregunto, dentro del yoga, dentro del hatha yoga o dentro del yoga desde un concepto más amplio, ¿verdad? ¿Cuál es la herramienta que tenemos para trabajar el Annamaya Kosha? Ok, voy a ver aquí el chat. Asana, perfecto, exactamente. ¿Cuál es la herramienta que tenemos para trabajar Pranamaya Kosha? Muy fácil. Pranayama, ¿verdad? Entonces uno es Pranamaya y el otro es Pranayama, ¿ok? Pranayama, ¿verdad? La división de cómo se separa Pranayama es interesante, ¿verdad? Si yo lo separo nada más como prana y yama, yama se refiere a, llama es control. Por ejemplo, el dios de la muerte, que se le llama, es un dios que es muy controlador, o los llamas y los ni llamas, ¿verdad? El dios de la muerte se llama llama. Entonces, prana, llama es como control del prana, ¿ok? Pero si lo separamos como ayama, en vez de llama, con una A al principio, ayama significa expansión del prana, en vez de control del prana, que tiene más sentido para mí, ¿eh? Esto también, de acuerdo, esto lo explicó también esta maestra, Sarasvati. Dice, pranayama en realidad etimológicamente viene de pran y ayama, significa la expansión de la energía del cuerpo, la expansión de la vitalidad del cuerpo. ¿Ok? Entonces, pranamaya, la herramienta sería pranayama. ¿Cuál es nuestra herramienta que tenemos para manomaya kosha? A la siguiente capa. Meditación puede ser, pero se habla de otra también, y tiene que ver con la etimología de la palabra mano maya kosha, que viene de manas, que es mente, mantra, exactamente. Entonces, mano maya kosha, ¿verdad? La herramienta va a ser mantra. Si nosotros separamos mantra, tra es un sufijo que se refiere a instrumento, y man viene de menes. Entonces, mantra significa instrumento de la mente, para enfocar la mente. ¿Ok? Entonces, la herramienta para trabajar el mano maya kosha, que son los pensamientos, mantra. Herramienta para trabajar el Vijnana Maya Kosha sería, ahí sí, ya lo mencionó Moni ahí también, ahí sí sería meditación, ¿ok? Para trabajar a nivel del Vijnana Maya Kosha, que es el nivel del intelecto. Y la herramienta para trabajar el Ananda Maya Kosha, ¿cuáles piensan que ustedes que sería para trabajar el Ananda Maya Kosha? Tiene que ver con gozo supremo. Yo aquí, ¿verdad? Tradicionalmente no lo ubican ahí, pero aquí dentro de la Nanda Maya Kosha podemos trabajar, podemos meter las emociones, las emociones. Desde un punto de vista muy tradicional, las emociones, Patanjali plantea que las emociones pertenecen a la mente, al Mano Maya Kosha, ¿ok? Pero no en todas las tradiciones se acepta así. Las emociones a veces se considera algo diferente al nivel del corazón, no al nivel de la mente. Entonces, lo que planteaba esta maestra es que lo que usamos para trabajar a nivel de Ananda Maya Kosha, que tiene que ver con las relaciones, es las relaciones entre nosotros, las relaciones humanas, relaciones entre discípulo y desde un punto de vista muy tradicional es la relación entre discípulo y maestro para trabajar el Ananda Maya Kosha. Y si todas estas son capas, 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 porque todos tienen la palabra kosha y tienen la palabra maya, que es una ilusión, ¿qué significa? Que esa capa es una ilusión porque no es nuestra esencia. Siguiente capa es una ilusión. Siguiente capa es una ilusión. Es como una cebolla que se va pelando. Yo cuando explico los koshas, algunos me han escuchado, lo explico con eh, la, la imagen esta de
matriushkas, ¿verdad? De la matriushka, esta que viene de Rusia originalmente, ¿verdad? Que uno va abriendo y sale otra, y abre y sale otra, abre y sale otra. Son capas, capas, capas. Y en el núcleo de todas esas capas está el Atman, que es lo que entendemos normalmente, traducimos normalmente como el alma. ¿Ok? Entonces, eso es para asociarlo. Si no entendemos que los koshas, todos los koshas pertenecen a Prakriti, al mundo material, el Atman es lo que pertenece ya a Purusha. A Purusha. ¿Ok? ¿Y cuáles son las cualidades de esa alma? Sat, Chit, Ananda. Y los plantean los textos. Sat, Chit, Ananda. Entonces, digamos como un triángulo. Sat es pura conciencia. Y muy importante entender desde el punto de vista de la filosofía de la India, cuando, Sat es aquello que es real y verdadero. Me equivoqué. Conciencia es el siguiente, es Chit. Sat es aquello que es verdad. Y aquello que es verdad es sinónimo entre el concepto de la India con aquello que es real. Concepto de verdad y el concepto de real, ¿sí? Son lo mismo desde el punto de vista de que aquello que no es verdad, o sea, aquello que es falso, no es real, es ilusión. Luego chit, o sea, las cualidades del alma es sat, aquello que es real y verdadero, chit, aquello que es pura conciencia, y ananda. Ananda ahí se refiere a una percepción muy profunda, es una emoción muy, muy, muy profunda. ¿Okay? No es una simple felicidad, es una emoción muy profunda que viene desde el alma y una sensación de gozo. Cuando usamos la palabra alegría, felicidad, para mí son como palabras que se refieren a un nivel emocional más superficial. Ananda es el fondo del océano. ¿Okay? Un nivel de gozo, pero muy profundo. Muy profundo. Plenitud, puede ser, Ananda también. Puede ser, ¿eh? La palabra plenitud, o sea, es un gozo muy pleno, ¿verdad? Y que da una plenitud, ¿sí? La palabra plenitud, que es completo por naturaleza, dice Parvin, gracias, meme, ¿eh? Que es completo por naturaleza, ¿sí? Bonito. ¿Sí? La palabra plenitud en sánscrito es purnam, purnam, aquello que es pleno, que es absoluto también. Ahora, ya vamos hacia las definiciones. Entonces, ya después de que hemos planteado toda esta explicación, ¿verdad? Sí, eso, sí, que no es una emoción, ¿verdad? Coméntame, porque si no estaría limitada a la dimensión del tiempo, ¿sí? Sino que es algo que está más allá del tiempo y del espacio, ¿verdad? El concepto de Ananda. Entonces, vamos a ver cuáles son las primeras definiciones de yoga, ¿ok? Ya una vez que entendimos aquí todo este concepto de dual y no dual, que espero que haya quedado claro, el concepto de dual, no dual, si queremos trascender o si queremos integrar, ¿ok? Y vamos a ver si leemos estas traducciones, perdón, estas definiciones y a ver cómo las podemos interpretar, si son desde el punto de vista dual o no dual, ¿ok? Y algunas tal vez no es tan claro, algunas tal vez parezcan las dos, o tal vez alguna no es clara si es dual o no dual. Pero la idea es como pensarlo un poquitito y decir, bueno, esta definición parece más dual o esta es más no dual. Entonces me pueden ir respondiendo aquí por el chat. Vamos a ver, repito, algunas tal vez no quede tan claro si pertenece más a dual o no dual. Palabras claves, si es dual, que viene del Samkhya y Patanjali, va a estar usando palabras como control, trascender, ¿ok? En cambio, si es no dual, va a estar usando más palabras como integrar, ¿ok? Esa es como la palabra clave que nos va a ayudar. Vamos a ver. Entonces, primera, del Katha Upanishad. Esta definición se dice, la primera definición de yoga que aparece en la historia, la primera. Y dice así, esto es lo que ellos consideran yoga. Me da mi curiosidad esa expresión, ellos. ¿Por qué ellos? En lugar de esto es lo que se considera yoga. No, es como que está hablando de un grupo especial, ¿ah? ¿Quién sabe? Los yogis, o quién sabe de quién está hablando específicamente. Dice, esto es lo que ellos consideran yoga. Y dice, 2 puntos. La quietud constante de los sentidos. Quietud constante de los sentidos. Algunos también lo traducen como
el firme sometimiento. Es otra traducción que tienen. Se puede traducir de diferentes maneras. Dice, otra traducción, otro texto, es la misma, del mismo texto, pero la traducción diferente. Dice, la firme sujeción de los sentidos, o el control de los sentidos, ¿verdad? La, la quietud constante de los sentidos. Punto y seguido, dice. Entonces uno permanece no distraído, o sea, se enfoca. Pues el yoga viene y se va. El yoga viene y se va. O sea, es algo que aparece y que desaparece. ¿Ok? Entonces, pregunta, a ver, por lo menos la primera parte, si le separamos en dos partes, esto es lo que ellos consideran yoga, la quietud constante de los sentidos. ¿Les parece que es más dual o no dual? ¿Ok? Dual, ajá. Entonces, cuando está hablando de control, de trascender y todo, pues está hablando de controlar los sentidos. ¿Para qué quiero controlar los sentidos? Porque hay algo que está más allá de los sentidos, ¿verdad? Entonces dice, entonces uno permanece no distraído cuando puede ir más allá de los sentidos. Pues el yoga viene y se va. ¿Ok? Interesante, ¿ah? Interesante. Entonces, otra pregunta también aquí para que piensen. Cuando hablamos de las definiciones del yoga, algunas definiciones van a plantear el yoga más como un método o una técnica y otras van a plantear más el yoga como un objetivo o una meta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿aquí está hablando el yoga como una meta o como una técnica? ¿Cómo, qué dirían? ¿Okay? Dice Mónica, como una meta. ¿Ok? Puede ser. Ahora, si tomamos la primera parte de la definición y dice, esto es lo que ellos consideran yoga, la quietud constante de los sentidos. Si usamos la otra palabra en vez de quietud y decimos el control constante de los sentidos, podríamos decir que se refiere más a una técnica. Entonces, la primera parte de la definición está definiendo yoga desde el punto más de vista de una técnica. ¿Ok? En cambio, la segunda parte, cuando dice, entonces uno permanece no distraído, pues el yoga viene y se va. Ahí está hablando como de un estado. Además dice que viene y se va, ¿verdad? Está hablando de que entonces uno entra a ese estado de yoga. Entonces, ahí en la segunda parte está hablando más del yoga como una meta, como un objetivo. Entonces, en la primera parte está hablando más del yoga como técnica y en la segunda parte más como un objetivo al que queremos llegar. Entonces sí, ¿verdad? Dicen aquí, ¿verdad? Técnica, una técnica para lograr un control, sí, exactamente. Pero es una técnica para lograr para llegar a una meta, ¿verdad? Que tenemos un objetivo. Y ese objetivo lo describe también como ese estado de yoga que viene y se va. Entonces está hablando del yoga como como una técnica para llegar a un estado de yoga. Entonces, en ese sentido es como el yoga para llegar al yoga, ¿sí? Repito, hay un texto en sánscrito que dice, usamos el yoga para llegar al yoga. ¿Ok? Entonces, como técnica para llegar a una meta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí vuelvo a esta imagen que hablamos la semana pasada. ¿Ok? Esta imagen pues se basa en el Bhagavad Gita. Es una imagen muy clásica, muy tradicional. Tengo un batik muy lindo, compré en Delhi una vez que estaba allá en India, estaba saliendo, me acuerdo ese día, y ahí en Delhi, si conocen Delhi, tal vez conocen lo que llaman el Tibetan Market. Bonito, interesante, muy diverso. El mercado de los tibetanos, que hay muchas cosas tibetanas y artesanías de todo lado. Ahí compré este batik, muy bonito. ¿Qué es esta imagen? Entonces, Arjuna es el que está sentado ahí, el dueño de la carreta, y tiene un auriga, un chofer, ¿verdad? Que es Krishna. Y Krishna le está hablando a Arjuna. Y ven la imagen de Arjuna. Él está sufriendo ahí, ¿verdad? Recuerden la clase de la semana pasada. ¿Por qué el yoga? El primer capítulo del Bhagavad Gita, que vamos a hablar de eso el sábado, es el capítulo, se traduce como el capítulo de la desesperación de Arjuna. ¿Ok? Cuando Arjuna está sufriendo. Y Krishna está diciendo, tranquilo, tranquilo, ven, tú tienes que luchar, tienes que ir a la guerra, tienes que luchar.
por la justicia. El tema central del Mahabharata y del Gita es, del Mahabharata principalmente, que el Gita está dentro del Mahabharata, es la búsqueda de la justicia. Y por eso, por la justicia, se llega a justificar inclusive hasta una guerra. ¿Ok? Y Arjuna le dice, tú tienes que ir a luchar. Entonces, toda esta imagen del dueño de la carreta, ¿verdad? En este momento, del vehículo, que es Arjuna, el conductor, que es Krishna, que es Dios, ¿ok? Todo esto es muy simbólico. Y dentro del Katha Upanishad se desarrolla todo este simbolismo, que después lo vuelve a tomar el Bhagavad Gita, pero el primer texto que plantea toda esta imagen, y recordemos de nuevo que todos aquellos descendientes de los indoeuropeos o los arios, ¿sí? Eran ganaderos, fueron los que trajeron los caballos a la zona de India. ¿Okay? Y entonces ellos usaban muchas imágenes que se referían a las cosas que ellos usaban, como el caballo, la carreta. ¿Okay? Entonces, el dueño de la carreta es, el dueño de la carreta simboliza el Atman, el alma. El conductor simboliza el Buddhi, que es el intelecto, que le ayuda al Atman. Ahí Krishna está ayudando, le está aconsejando. Luego vienen las riendas, las cuerdas, que van del caballo al chofer. El chofer es el intelecto. Los caballos, aquí en este dibujo hay 4, pero muchas veces en la imagen se usa 5. Los 5 caballos representan los 5 sentidos. Entonces, está el caballo y está el chofer. Si los caballos son los sentidos y el chofer es el intelecto, ¿qué es lo que conecta el intelecto a los sentidos? La mente. ¿Ok? Entonces, la mente son las riendas. Los caballos, dijimos, los sentidos. Y el campo, ¿verdad? Ya en el Mahabharata sería el campo de batalla, que en sánscrito se llama Kurukshetra, que significa el campo de batalla, es la esfera de los sentidos. La esfera, ese campo donde se mueven los sentidos, que podríamos considerarlo Prakriti. Y realmente todo pertenece a Prakriti. Atman es lo que pertenece a Purusha. Pero todo el resto, el intelecto, la mente, los sentidos, la esfera de los sentidos, todo eso pertenece a Prakriti. Entonces Samkhya dice, tenemos que controlar los sentidos para trascender los sentidos y a través de esa trascendencia llegar a Purusha, que es la pura conciencia. Otra de las primeras, en otro de los Upanishads, entonces, de nuevo, digo, en los Vedas la palabra yoga no aparece. La palabra yoga comienza a aparecer ya en los Upanishads. La palabra yoga se usa, pero se usa yuktam, pero no para referirse a algo que ya era una técnica o un estado. ¿Ok? Ya es los Upanishads, que son textos más de filosofía, a donde comienzan a aparecer estos textos. El pasado del Katha Upanishad es del siglo V antes de Cristo, como para que nos vayamos ubicando en el tiempo. Este otro, que es otro Upanishad, dice, reprimiendo su respiración. Ok, buenísimo. Habla de respiración. ¿Ok? El otro hablaba de los sentidos, no hablaba de respiración. Ya varios siglos antes de Cristo, dice, reprimiendo su respiración, con sus movimientos controlados, con un mínimo de aliento. Parece que está hablando de pranayama, ¿eh? El sabio debería respirar por su nariz. ¿Okay? Dice, respirar por su nariz, reprimir la respiración, mínimo de aliento, movimientos controlados. Dice, vigilante, o sea, que esté observador, que esté despierto. Debería controlar su mente, que es manas, como si fuera una carroza unida, yuktam, hay la palabra yuktam, que une, misma raíz de yoga, con caballos salvajes. Los caballos salvajes son los sentidos, ¿eh? En un lugar plano y limpio. Ahí después lo que está describiendo es cómo practicar yoga. Dice, en un lugar plano y limpio, libre de piedritas, así lo traducen, piedritas, fuego y guijarros. No sé exactamente a qué se refiere con guijarros. Placentero a la mente con sonidos placenteros y agua que no molesta a los ojos. Qué raro, curioso eso. Agua que no molesta a los ojos. Tengo que ver otra traducción para ver qué se refiere con eso, con agua que no molesta a los ojos. Protegido del viento como una cueva, él debería practicar yoga. ¿Ok?
Entonces, en este Upanishad vuelve de nuevo la imagen de la carroza, controlar los sentidos, y dice que los sentidos son como caballos salvajes. ¿Okay? Es Vatashvatara Upanishad. Texto probablemente del siglo 2 o 3 antes de nuestra era, desde la era cristiana, ¿sí? Entonces, este otro, ¿qué dirían ustedes? ¿Es dual o es no dual? ¿Ok? A ver si me aparece aquí el chat, que no sé qué se me hizo el chat. Déjame ver. Ok. Ok. Técnica para encontrar un control, la mente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué dirían? ¿Este qué es? ¿Suena más dual o no dual? Mónica dice no dual, habla un montón de las condiciones, en realidad no dice mucho yoga. Sí, en realidad, bueno, yo les había dicho, ¿verdad? Cuando habla mucho de control, controlar los movimientos, controlar la respiración, generalmente lo asociamos más a dual, porque queremos controlar el cuerpo, queremos controlar la mente. Entonces, si quiero controlar la mente y el cuerpo es porque quiero trascenderlo, ¿ok? Se podría interpretar de diferentes maneras, pero yo diría que tiende más a ser dual. Repito, porque como está hablando de controlar, reprimir la respiración, controlar el movimiento, está hablando más de que queremos trascender el cuerpo físico. Y si quiero trascender el cuerpo físico es desde la concepción de que el cuerpo físico es prakriti y quiero conectarme con algo que trasciende ese cuerpo físico. Entonces, tal vez no está tan claro, pero si entendemos de nuevo que estamos hablando de controlar el cuerpo, controlar la mente para trascenderla, es más desde un punto de vista dual. Queremos controlar prakriti, cuerpo y mente pertenecen a prakriti, para trascenderlo, para conectarnos con Purusha. ¿Okay? Vamos a ver, esta otra, otro Upanishad, dice Maitri Upanishad. Ya con esas serían tres definiciones de los Upanishads. Después vamos a ver la definición del Gita. Se dice que yoga es la unificación, ya ahí nos da una pista, de la respiración, la mente y los sentidos para un abandono de todos los estados de la existencia. Interesante ese concepto, abandono de todos los estados de la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen? ¿Dual o no dual? ¿Ok? ¿Y por qué? Justifíqueme un poquito por qué. Ah, sí, unificación, está hablando de unir, no está hablando de trascender, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea la palabra unir, estamos hablando de que es no dual, ¿verdad? Y el tema del abandono, dice, vamos a ver, dice, está hablando de unificación, yoga es la unificación de la respiración, ¿ok? Es la unificación de la respiración, la mente y los sentidos, unir esas tres cosas, respiración, mente, sentidos, para un abandono de todos los estados de la existencia. Interesante, ¿eh? El concepto de ese de abandono de todos los estados de la existencia. ¿Ok? Y vean esta imagen muy bonita. Vean interesante esta imagen, cómo está en una postura. Ve que está como una vrixasana, ¿verdad? 4 brazos, una diosa. Puede ser que sea como Parvati o tal vez otra diosa. Muy linda esta imagen, esta escultura. Con esa posición, esa pierna en una rotación externa ahí como en vrixasana. Sí está hablando de fusión, unificación, ¿verdad? Entonces, con solo ver la palabra unificación ya nos hace pensar que es no dual, ¿ok? Esta imagen interesante, este es de un templo. Ese templo fue construido en 1530, por ahí, ¿ok? Esta foto, muy bonita. Ven qué interesante esas posturas, ¿eh? ¿Será que podremos hacer esa postura? Es un equilibrio de brazos. Está en una mano y con una pierna ahí enganchada, una pierna atrás de la cabeza. Entonces, muy interesante. Entra en los estudios arqueológicos de campo que se están haciendo ahora, que se están analizando y estudiando toda la historia del asana.
Siglo, año 1530 se crea este templo en el sur de India, en Hampi. Vamos a ver, este otro Upanishad dice, se dice que yoga es la unión de inhalación con la exhalación, la sangre con el semen, muy interesante está, ¿eh? La sangre con el semen, así como la unión del sol y luna, recuerden Hatha, significaba unión sol y luna, está presente ahí también, el psique individual con el ser trascendental. Entonces esta es muy claramente, es no dual, ¿verdad? El, esta es definitivamente no dual, exactamente, ¿verdad? Está hablando de toda la unión, ¿verdad? Interesante los elementos que habla. De nuevo, yoga es la unión de inhalación con exhalación, sangre con el semen, ¿verdad? Recuerden que hablamos de que la India después se volvió muy conservadora. Hay algunas de las teorías de que la India se volvió conservadora con la invasión de los ingleses, con el colonialismo inglés, y que antes del colonialismo inglés la India no era muy conservadora a un nivel muy sexual, sino que era más liberal. Por eso todos esos templos con esas imágenes tan sexuales. Y creo que lo hemos mencionado antes también con ustedes, los primeros textos que hablan de Hatha Yoga, los primeros textos que hablan de Hatha Yoga, siglo X, XI, XII, son textos que se consideran tántricos budistas y hablan del Hatha Yoga como prácticas sexuales, de rituales sexuales, a donde se habla mucho a través de rituales sexuales de la unión del semen y de la sangre. ¿Ok? Y se habla de una cosa ahí que se llama Varoli Mudra, que es una cosa de que supuestamente el hombre podía succionar el semen después de haber eyaculado, podía succionar a través de la uretra el semen para recuperar el semen y que eso le daba energía y que inclusive lo succionaba con la sangre de la mujer. Unas teorías muy, muy extrañas. Esto supuestamente es realmente posible y accesible y que hay yogis en India que están entrenados para hacer eso. Yo no entiendo exactamente cuál es la idea y para qué, pero sí he escuchado de yogis que están entrenados, se llama Varoli Mudra, que buscan la succión, repito, del semen después de eyacular a través de la uretra, de nuevo, ¿sí? Entonces, la unión de la inhalación, exhalación, sangre, semen, sol, luna, psique individual, que es el Atman, con el ser trascendental, que es Paramatman, el ser trascendental. Sí, definitivamente no dual, ¿verdad? En Yoga Upanishad. Entonces ven, en todos estos Upanishads, todos esos conceptos diferentes. Algunos ven el yoga más donde queremos más control, ¿verdad? Y más de un punto de vista dual, queremos trascender el cuerpo. Y otros no, otros más bien lo que queremos es esa unificación de los sentidos, unificación de la mente, unificación de la respiración, unificación del alma individual con el alma individual, con el alma universal. Ahora vamos al Gita. Entonces, texto Bhagavad Gita. Se habla de que el Gita, eh, la época exacta en la que surge el Gita no se sabe, ¿verdad? Eh, para ellos en la tradición, muchos de estos textos son perennes, o sea, en el tiempo, son infinitos, o sea, como que nunca se crearon, sino que siempre han existido, desde el punto de vista tradicional. Obviamente los académicos modernos no aceptan eso de que el texto es infinito. Entonces tratan de darle una fecha. Recuerden que en India las fechas son muy complicadas siempre, darle fechas. Por eso los historiadores tienen mucha complicación. Y a veces también nos preguntamos, ¿qué importa exactamente la fecha? Pero tener una idea nos ayuda como tener, para mí, como una referencia en una estructura, ¿verdad? De la evolución del tiempo. Entonces se habla de que siglo IV, siglo V antes de Cristo, es una época donde ya el Bhagavad Gita se había como establecido, porque fue evolucionando a través del tiempo. Entonces, definiciones del Bhagavad Gita sobre el yoga. Vamos a hablar de tres, vamos a plantear tres de ellas. Dice, yoga, yoga karma su kaushalam. Yoga karma su kaushalam. Si quieren repetirla conmigo, vamos a dejar los micrófonos ahí apagados, todo bien. Pero si quieren repetirla, cantarla, es interesante porque el cerebro, a través del sonido, ¿ah? Puede integrar estos significados. Yoga ha, ahí o sea, H es como un eco. Yoga ha karma su kausha. Cuando la S tiene ese techito arriba es como si fuera ese H. ¿Okay? Suena más dental. Kausha, sha, kaushalam. Una vez más. Yoga ha karma su kaushalam.
Entonces, a través del Gita, que son 18 capítulos, el sábado vamos a hablar más de esto con Martini, con el profesor Gabriel Martini de Martino, creo que es Martino, de Argentina. Hay varias definiciones del yoga. Y acá está definiendo el yoga desde el punto de vista del karma. Recuerden que la palabra karma viene la raíz K-R, pueden poner un signo como de raíz cuadrada, significa acción, ¿ok? Entonces dice el Gita, dice, yoga es la destreza en la realización de las acciones. Repito, yoga es la destreza en la realización de las acciones. O sea, si yo hago algo de una manera muy eficiente, la palabra eficiente no es simplemente que la cosa está bien hecha, sino que implica también un estado mental, ¿ok? Entonces, si yo hago algo y estoy atento, estoy inmerso en eso completamente, eso es yoga, ¿ok? Es una definición desde el punto de vista del Gita, ¿verdad? Como desde el punto de vista del karma. Karma yoga es el yoga de la acción. Entonces, cuando hago algo de manera atenta y eficiente, es yoga. Y esta definición podemos aplicarla en la práctica del Hatha Yoga. Cuando estamos practicando yoga, y por eso, por ejemplo, a mí me gusta el enfoque que se le da, por ejemplo, en la práctica de Iyengar o inclusive en el Ashtanga también, cuando se usa el Drishti y el Ujjayi y todas estas prácticas que lo que nos hacen es enfocarnos mucho. Con la Iyengar el alineamiento, en el Ashtanga el Drishti y el Ujjayi nos hacen enfocarnos mucho. Entonces hago esa práctica de una manera muy atenta y desarrollando una destreza. ¿Okay? Entonces ahí la práctica de yoga se vuelve una acción realizada con mucha destreza. Entonces cumple esta definición. Otra definición de Prabhupada dice, yoga es el arte de todo trabajo. Está definiendo karma como trabajo. Y es, en vez de usar destreza, dice el arte. Está bonita esa. Yoga es el arte de todo trabajo. Después el Gita, también para entender la definición completa, plantea que esa acción tiene que hacerse sin esperar el fruto de la acción, ¿ok? Sin esperar el fruto de la acción. O sea, yo actúo de manera consciente, pero no estoy esperando los frutos de esa acción, ¿ok? Bhagavad Gita, capítulo 2, 50. Capítulos 2 y 3 es a donde aparece mucho el concepto de Karma Yoga. Esos son los capítulos que sería ideal que puedan estudiar, leer para sábado, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, que yo ya posteé en el cuaderno en línea una versión digital del Bhagavad Gita, que es de una traducción que se hizo en Argentina, ¿sí? Del Bhagavad Gita, una versión pequeña, sencilla, ¿sí? Esta foto en la India, en un templo en Delhi, ¿sí? Sobre una postura de balance, dice, para ilustrar esta imagen, dice, Samatvam Yoga Ushade. Yoga es llamado Samatvam. Palabra Samatvam, recuerden ahí de nuevo, aquí hay una similitud lingüística. Sama, de same. La palabra same en inglés significa igual. ¿Okay? Entonces, Samatvam significa igual, se refiere a balance. Y podemos traducirlo desde un punto de vista mental como ecuanimidad. Cuando hay balance en algo, ¿sí? Cuando logramos balance, es yoga. En la práctica de Hatha Yoga, por ejemplo, hay un pranayama muy lindo, muy sencillo para inspirar a este concepto de yoga al balance. Samavritti pranayama. Cuando respiramos, yo cuando lo guío a inhalar en 5 cuentas, exhalar en 5 cuentas, ¿verdad? Y uno puede ir contando como profesor, inhalo 1, 2, 3, 4, 5, exhalo 5, 4, 3, 2, 1. Simple. Enfoca la mente, ayuda a encontrar balance. Si uno hace la Shavasana, después uno comienza a alargar la exhalación. Pero al principio simplemente para enfocarse, Samavritti Pranayama. Entonces la palabra Sama, Samatvam Yoga Ushyate. Samatvam Yoga Ushyate. Cuando uno canta, generalmente tiene como 3 tonalidades, así que los Yoga Sutras también, ¿no? Samatvam Yoga Ushyate. Yoga es llamado balance. Así, cuando practicamos una postura de balance, podemos meditar en esta definición y encontrar ese balance.
cuando estamos practicando meditación, estamos encontrando un balance mental que es calma, que es ecuanimidad. Y esta otra, muy interesante. Esta otra, la verdad, es mi preferida acá, del Gita. Me gusta mucho y también aplicarla a la práctica de Hatha Yoga. Dice, se sabe que yoga es la desconexión, ahí aparece la palabra, dice vi-yoga, con la conexión con el sufrimiento. La primera vez que uno la lee, uno queda un poco confundido y uno tiene que volverla a leer con calma. Y dice, se sabe que yoga es la desconexión con la conexión con el sufrimiento. O sea, quiero cortar ese apego que hay al sufrimiento. ¿Ok? Si aquí recordamos la historia del Buda, la historia de Shiva, cuando nace Virabhadra, cuando muere Sati, la historia de Arjuna, todas esas historias vienen a ese mismo concepto, esa misma idea de que la vida hay sufrimiento, en la vida hay sufrimiento. Y de que el yoga implica el cortar con ese sufrimiento. Entonces, esta definición del Gita es capítulo 6, el shloka, se dice shloka o se dice verso, shloka significa verso, 23, ¿sí? Dice, yoga es la desconexión con la conexión, con el sufrimiento. O sea, cortar el vínculo, el apego que tenemos a vivir en dukkha. Recuerden esas dos palabras, sukha, dukkha. Sukha es cuando tenemos ese centro en nuestra vida, ese eje axial bien ubicado. Dukkha, cuando no. Cuando no lo tenemos bien ubicado, du era no, ka era un espacio, o du es más bien mal, un mal espacio. ¿Ok? Ka es espacio. Entonces, dukkha es cuando vivimos en ese mal espacio. Cuando ese eje axial está mal ubicado. Entonces eso trae sufrimiento. Y tenemos que cortar con ese sufrimiento. Entonces los sadhus vienen y hacen todas estas austeridades. Esta es una foto reciente, de hace unos años atrás, de un sadhu que está en lo que se llama el Kumbh Mela y está haciendo esta austeridad. Está en su mano derecha, tiene una bolsita donde canta un mantra, tiene un mala, probablemente un mantra a Shiva. Estos sadhus son muy shaivas, devotos de Shiva. Vean que se usa una vasija que se llena de agua del río Ganges, muy fría. Esto lo hacen como a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y además está sentado sobre una cama de clavos. Vean el nivel de mortificación, ¿eh? Y él está ahí, concentrado en su mantra. Dice, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. No sé, muy interesante, qué loco me parece, qué interesante esta cultura, ¿eh? ¿Cómo ellos dentro de su concepto entran a este nivel de mortificación y tiene una persona ahí que le va echando todas las ollas de agua fría, se baña en agua fría, está congelada a las 4 de la mañana, está sentado en una cama de clavos y él está cantando su mantra ahí concentrado como si nada. Vean el nivel de control mental, físico, control de los sentidos. Entonces, eso es una práctica de yoga. Y vean cómo él, digo, no es que yo estoy diciendo que tengamos todos que hacer eso, ¿verdad? Pero entiendo, ¿verdad? Cómo desde su concepción, para ellos, ese nivel de control de los sentidos, mantra, entonces hay mantra, ¿verdad? El agua fría, el control de la temperatura del cuerpo, y la mente está absolutamente enfocada. Entonces, claro, yo diría que es un punto de vista muy dual, ¿verdad? Esta práctica, dual, porque cuando queremos controlar el cuerpo físico para trascenderlo, es más desde un punto de vista dual. Pero de nuevo, a veces algunas prácticas se pueden complementar, ¿verdad? O no ser tan claro, pero aquí claramente lo que se quiere es trascender el cuerpo, trascender las sensaciones, trascender los sentidos, trascender el dolor. Entonces ahí viene esa definición. La yoga es la desconexión con la conexión. Entonces este sadhu está ahí en ese frío, sintiendo esas palanganas de agua fría, ¿verdad? Cantando su mantra y los clavos, sentados ante los clavos, buscando ese absoluto control mental para entrar en el estado de yoga. ¿Okay? Y aquí otras definiciones, ya estas aquí las paso más rápido, pero son otras definiciones interesantes. Tal vez un segundito ahí las pensamos a ver si son duales, no duales. Yoga es éxtasis.
Yoga es la unión de la psique individual con el ser trascendental. Ya había otra, un Upanishad que estaba esa. Atman con Paramatman. Se dice que yoga es la unificación de las dualidades. ¿Ok? Unificación es más que todo no dual. Yoga Villa es un texto del siglo XII. Yoga es la separación del ser con el mundo material. Este sería ¿qué esta? Separación. Cuando estamos hablando de separación es claramente dual. Ajá. Exactamente, dual, exactamente. ¿Verdad? Esto con el propósito de desconectarse con la conexión con el dolor. Sí, Moni? No sé si estaba hablando de la austeridad, ¿verdad? Ahí. Se dice que yoga es control. Cuando siempre aparezca la palabra control, está hablando más de dual, porque si quiero controlar algo, el cuerpo, los sentidos, la mente, es porque quiero trascender. ¿Okay? Y esta es la imagen de Shiva. Ven esta imagen de Shiva, CZ, tiene absoluto control de su cuerpo, fuerte, firme, y él está expresando ahí la práctica de yoga. Ahí se ve expresada también, por ejemplo, el Yoga Sutra 246 de Patanjali, que dice, Stiram Sukham Asanam. Yoga es firmeza y comodidad. Él está tranquilo ahí. Las facciones de su cara reflejan mucha tranquilidad, mucha ecuanimidad. Por eso Shiva es el dios del yoga. Está sentado ahí en esa postura de yoga, sus manos en este mudra aquí, y ahí respirando, observando su respiración, controlando sus sentidos y todas estas definiciones que hemos hablado. Este otro, vean, esta es una imagen muy curiosa del siglo XII de un personaje, no tengo ahorita el nombre, pero un personaje que se habla, una leyenda que existió este personaje y que estuvo 12 años parado de cabeza. Vean qué curiosas las imágenes, ¿verdad? Vean cómo a él estaba joven a un principio, le va creciendo el pelo, se va envejeciendo y se va adelgazando, como si fuera a poner flaco, 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 porque estuvo ahí sin comer 12 años. Entonces, bueno, aquí de nuevo, en la India siempre se mezcla la historia, la leyenda, ¿verdad? Esta persona está parada de cabeza y vean qué curioso aquí. Aquí hablaban de que se paraba sobre una semilla. Imagínate cómo duele la cabeza, pararse de cabeza sobre una semilla. ¿Okay? Ahora, hay personajes, hay personas que realmente, por ejemplo, escuchaba la historia de un personaje en este mismo lugar donde estaba este personaje mitológico que existió hace muchos años, que se paró 12 años sobre la cabeza. Y hay este otro personaje que está ahí en esa misma zona y que todos los días se para 1 hora de cabeza. 1 hora pasa parado de cabeza todos los días. Más en un piso como que no es muy estable, es como una arena así. Hay unas fotos ahí. Entonces, se dice, puede ser que este personaje mitológico que se hablaba 12 años hizo lo mismo, o sea que todos los días por 12 años se paraba tal vez 1 hora y tenía toda esa fuerza. ¿Y por qué lo hacían? Una de las razones es porque desarrollaban siddhis. Y se dijo, el mito de este que se paró ahí 12 años, es que el momento en que abriera los ojos iba a tener tanta energía, tanto poder, tanto fuego adentro, que cualquier persona que estuviera adentro iba a desaparecer. Entonces a él tuvieron que darle la vuelta para la cabeza, dice la leyenda, para que cuando abriera los ojos mirara hacia el océano y no mirara hacia el pueblo, porque si no iba a destruir el pueblo. Como los mitos, ¿eh? Interesantes aquí de los sábados, ¿sí? Y esta otra definición de Patanjali, que es muy célebre, que es una de las definiciones más célebres del yoga, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez la conocen, ya los profesores de yoga deben conocerla, ¿verdad? La definición es el Sutra 2, capítulo 1, Patanjali, el sutra más importante de los 196 sutras de Patanjali, que es el que define el yoga desde el punto de vista de Patanjali. Y Patanjali dice, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Recitada sería Yoga Chitta Vritti Nirodha. Pueden repetirlo aquí conmigo. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ok. Una vez más, no importa. Dejamos los micrófonos apagados ahí para que sea más fácil que me escuchen. Pero cántenla ahí con ustedes, por favor. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Patanjali dice, yoga es el nirodha, control de los chitta vrittis. Chitta vrittis significa fluctuaciones de la mente. ¿Ok? Hay muchas formas diferentes de interpretar este sutra. Aquí van a quedar, estas les van a quedar ahí
en la charla, en el video, ¿verdad? Yoga es la detención de los procesos mentales y otros más. Hay muchas formas ahí diferentes de interpretar este sutra. Entonces, yoga es el control de la mente. Hay como una metáfora ahí común, que se dice que la mente es como un mono. La metáfora es muy intensa. Dice, la mente es como un mono, este mono rojo, que está subido a un árbol, que brinca de rama en rama, o sea, que se distrae muy fácil porque pasa de una cosa a otra, que está borracha y que la picó un escorpión. Entonces, es como una de las imágenes que se presenté a la mente. Yo no estoy del todo, no solo no de acuerdo, sino que muy contento con la definición, porque plantea la mente como algo muy negativo, ¿verdad? Y otras visiones, otros enfoques, dicen que no, que la mente, no tenemos que tener un enfoque negativo de la mente, es muy importante. La mente sí es la mente, no somos la mente. Hay que tener un enfoque positivo de la mente para poder controlarlo, reconocer que no somos la mente y poder trascender esa mente. ¿Ok? Y yoga, hatha yoga, solo para definir aquí, ya estoy terminando aquí la charla. Hatha yoga, recuerden, significa, la palabra hatha significa forzado. En inglés, stubborn, necio, insistente. Me gusta más la palabra perseverante, como de fuerza de voluntad. Y uno de los grandes exponentes ahora de estudiosos de la Hatha y la filosofía del Hatha Yoga es James Madison. Dice, hacer cualquier cosa que se requiera para terminar tu objetivo, hacer cualquier cosa. Este es el personaje que les hablaba que todos los días se para de cabeza 1 hora. Además, vean lo que les decía, el lugar parece que ni siquiera está recto, está un poco torcido. Entonces, imagínense pararse ahí de cabeza 1 hora. ¿Ok? Y eso dice James Madison. Hacer cualquier cosa que se requiere para terminar tu objetivo. ¿Right? Por eso a veces ellos le llaman forzado. Y por eso en algunos textos se habla como negativo de Hatha Yoga, como que no es bueno, porque hay esa concepción de que era algo muy forzado. Y esta es otra definición. Disculpe que la ponga en inglés porque la estoy poniendo como original, de donde encontré la fuente yo. En unos textos del siglo II se dice, Hatha focuses on the management of breath. ¿Ok? Como definición de Hatha. Es una práctica que se enfoca en la respiración. Y dice, sometimes divided into two kinds according to whether it uses breath or bindu. A veces separado en dos tipos, cuando se usa respiración o bindu. Y bindu se refiere al control del semen. Entonces es lo que les decía al principio, que las primeras prácticas de Hatha Yoga eran sobre el control del semen. ¿Okay? Y aquí, by the syllable ha is meant the sun, el sol, y la sílaba ta is meant the moon. O sea, no significa, sino que representan. Entonces Hatha Yoga, por eso se llama la unión del sol y la luna. ¿Ok? Conclusiones. El término yoga es entendido tanto como un grupo de técnicas que permiten al ser humano tener absoluto control sobre sus cualidades internas y externas. O sea, control, así como el objetivo. Entonces, técnica, como un método y como un objetivo, como una meta. Para llegar a un lugar, ¿verdad? Para llegar a un objetivo, un estado que se alcanza a través de la correcta aplicación, ¿verdad? De su correcta aplicación. O sea, alcanzo el yoga a través del yoga. Y última, en la antigüedad el cuerpo físico era tanto una herramienta que se convertía en un obstáculo para la práctica. O sea, era una herramienta, pero se convertía en un obstáculo y por eso había que trascenderlo. Con la aparición del Hatha Yoga, la visión del cuerpo se fue transformando, ¿verdad? Y con la aparición del Hatha Yoga, el Tantra, de otras prácticas, se llega a utilizar el cuerpo físico no ya como un impedimento, como un obstáculo, sino como un objetivo también para trascender, ¿verdad? Y aquí pregunto, así si tenemos ese concepto de yoga, ¿cómo podremos definir quién es un yogi? Y esta es mi última imagen, este señor que está muy contento, muy alegre, es un practicante de Bhakti Yoga, que canta los mantras a Radha. Y esta frase ya, con esta frase termino, dice, una frase del Bhagavad Gita que me gustó. Y dice, como hablamos de todas las definiciones del yoga, ahora, ¿cómo defino yogi? Dice, aquel que tiene dentro de sí la felicidad, el placer y la luz, es un verdadero yogi. Aquel que tiene dentro de sí felicidad, placer y la luz. ¿Ok? Ya con eso cierro, ya con eso termino. Y si hay algún comentario, voy a revisar aquí el chat a ver si hay alguna pregunta.
Si tienen alguna pregunta en este momento, agradezco su atención, ¿verdad? Que fueron 2 horas de la charla. Bonita conclusión, ¿verdad? Sí, esa frase. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿qué es yoga? Y, bueno, llámalo del Hatha Yoga. Entonces, el Bhagavad Gita dice, un yogi es aquel que puede tener dentro de sí y no afuera la felicidad, placer y la luz. Esas 3 cosas. ¿Ok? Ok, con mucho gusto, ¿eh? Gracias a ustedes. Entonces, Hatha Yoga es ambos. Preguntan, bueno, cuando hablamos de que Hatha Yoga es la unión del Sol y la Luna, el Hatha Yoga en términos generales busca que sea no dual. Pero como el Hatha Yoga se mezcla con todas estas tapacias, y yo diría que estas tapacias, que son más estas austeridades, como la que practicaba este hombre, cuando se practica como desde el punto de vista de una tapacia, es más dual, porque se quiere trascender el cuerpo físico. Pero cuando se practica desde el punto de vista que queremos unificar las energías solares y lunares, y se habla de los chakras, los nadis y todo eso, tiende a ser más no dual, porque busca más la integración. ¿Ok? Entonces, espero que quede claro. Pero de nuevo, el Hatha Yoga puede practicarse y donde se pueden combinar un poco las visiones de lo que sería dual y no dual. Depende un poquito del enfoque, de cómo se vea. ¿Ok? Si hay alguna preguntita, comentario, duda. ¿Ok? Me parece que no hay dudas, comentarios. Entonces, si pudieran abrir las cámaras para verlos, nada más para despedirme por acá, ¿sí? Para despedirme con ustedes y tal vez aprovecho para sacarles una foto. Sería lindo conocerlos a todos ustedes, algunos ya los conozco que están aquí en Costa Rica, ¿verdad? Gracias a Meme, Jimena, Alexia, que nos ayudó a moverlo aquí esto por Centroamérica. Recuerden que el sábado estamos con la charla con Martino desde Argentina, ¿ok? Entonces, si pueden prender ahí sus cámaras para sacarles una fotografía. Si quieren saludar ahí, aquí simplemente una mano ahí para saludar a todos. Eso. Lindo verlos de nuevo. Sería lindo conocerlos en algún momento y espero más adelante, tal vez el otro año, poder volver a visitarlos en Nicaragua, Salvador y Guatemala. Meme que va a ser papá ahorita. Muchas bendiciones, amigo. ¿Mm? Ok, muchas bendiciones. Me cuentas cómo les fue. Ok. Buenas noches a todos. Que estén muy bien y nos vemos el sábado en la noche. Ok. Hasta luego a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Que duerman bien. Hasta luego.